Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Ahorita voy con más información. Ya inició la guerra de encuestas, la del Universal, que está declarando empate por la gubernatura entre Alfonso Durazo y Ernesto Gándara. Y hay otra de Massive Caller también, donde ponen a Alfonso Durazo con 12 puntos de ventaja. Ahorita voy a leer las encuestas, por supuesto, y que cada quien saque sus propias conclusiones. Alejandro Félix, especialista en redes sociales, temas digitales. ¿Cómo está, mi estimado? Buenos días. Hola, ¿qué Bienvenido. tal, Luis? Muy buenos días. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Platícanos, por favor, cómo es toda esta pelea que se está dando por lo que viene siendo la lucha jurídica ya por los derechos digitales, mi estimado. ¿Cómo ves? Bueno, primero, yo creo, empecemos por la reforma, ¿te parece? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Fíjate, Luis, que es un poco, bastante preocupante el tema, ya que me voy por puntos y esto fue parte de una ficha técnica que estableció la red por derechos digitales, o la red en defensa de los derechos digitales, que establece que no existe evidencia alguna de que los registros de las tarjetas SIM contribuyan a la reducción de los delitos en general, ¿no? Si tú te fijas, Luis, la autoridad nunca nos presentó un estudio que estableciera que obviamente al hacer este tipo de registros en otros países hubiera una reducción de la violencia, lo cual pues definitivamente pues, no existe, ¿no? El padrón obviamente sería fácil de evadir por la delincuencia. Si tú te fijas, Luis, ahorita tú puedes sacar una línea en Estados Unidos, ya que la territorialidad en cuanto a la expedición de este tipo de líneas telefónicas pues se acabó. Ahorita tú tienes portabilidad en Canadá, Estados Unidos y México sin ningún problema. Y ahí hago un paréntesis muy importante. Si recuerdas, basado en el Tratado de Libre Comercio, el famoso TEMEC, se estableció la homologación de leyes en los 3 países y una de ellas fue la Ley Federal de Derechos de Autor. No sé si recuerdas aquella controversia de la famosa denuncia y retirada que establecía que cualquier persona puede denunciar si se violaban sus derechos y se retiraba ese contenido. Esto fue una homologación de leyes en los 3 países y esto no está ni en Canadá ni en Estados Unidos, Luis. Obviamente hay que tomar en cuenta ese tema. El padrón atenta contra la presunción de inocencia, ya que al registrar todos estos datos, obviamente queda establecido plenamente la carga jurídica en tu contra. Es decir, todos los actos jurídicos que se celebren a través de esa línea telefónica completamente se dan por válidos. Y obviamente salvo prueba en contrario. Aquí es importante señalar, Luis, que es violatorio completamente de los artículos 6 constitucional, 16 constitucional, que cada uno establece tanto la libertad a las comunicaciones, a la libre comunicación y al acceso a la información, así como a la privacidad que lo garantiza el artículo 16. La misma resolución de amparo lo establece, la suspensión provisional lo establece. Yo creo, Luis, que este padrón es completamente innecesario porque si tú te fijas, no hay un beneficio tácito para la sociedad. Las leyes, el sentido de las leyes deben de ir orientados precisamente a generar beneficios inmediatos o a corto plazo hacia la sociedad y esto no nos deja ningún beneficio, al contrario. Si tú refieres en todas las entrevistas que has tenido respecto a este tema, la autoridad ya nos tiene plenamente identificados. No es que no sepan quién tiene un teléfono. Sí saben que yo tengo un teléfono. ¿Por qué? Porque además estoy en el Registro Federal de Contribuyentes y me factura a mí Telcel. Existe una ley que se llama de prevención de lavado de dinero que obliga a todas las empresas a identificar a sus clientes. Tú mismo, Luis, tu empresa, cuando tú le facturas a un cliente, obviamente tú estás obligado a identificar tu cliente. Definitivamente, no existe evidencia de que verdaderamente este padrón vaya a atacar o contribuir a la reducción de la violencia en cualquiera de los sentidos que la autoridad lo esté diciendo. Ahora, también es importante señalar que viene la guerra de la desinformación.
es muy importante que estemos completamente informados respecto a qué significa este padrón, qué fue lo que se aprobó en ley, porque esto también coincido con el representante artículo 19 que dice, bueno, esto ya se aprobó en ley, ya está en el diario oficial de la Federación, y ahí dice claramente qué nos están pidiendo. Entre ellos, los datos que nos piden datos biométricos, que si este padrón se llegara a revelar, pues el daño es irreversible completamente. ¿Por qué? Porque no puedo cambiar de identidad. Sigo siendo yo, ¿no? Entonces, por lo tanto, conclusión, Alejandro, ¿tú ves esto regresivo? Yo creo que esto es completamente intrusivo, es dañino a la propia sociedad, no tiene una utilidad per se hacia la ciudadanía y sí realmente atenta contra derechos constitucionales que se han ganado por luchas de décadas, Luis. Entonces, yo sí sugiero que nos amparemos, que promovemos este amparo, que le hagamos un llamado a las instituciones como el INAI a que promueva el amparo, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que también promueva el amparo, porque se están violando derechos humanos, Luis. Muy bien, pues te agradezco mucho, Alejandro, como siempre, y te seguiremos consultando, o bien con ese paralelismo que hiciste. Gracias y buenos días. Un fuerte abrazo, hasta luego. Bien, voy a hacer un corte, vuelvo con las encuestas de Massive Caller y las encuestas del Universal, la guerra de encuestas que inicia o que presentan los diferentes medios de comunicación. Ahorita voy a hablar también con la presidenta de la Comisión de los Debates, todo listo para el primer debate de candidatos a la gobernatura el próximo martes 27 de abril. Son 7 de la mañana con 45 minutos para cerrar el tema. Otra perspectiva del periodista Jesús Ibarra, también especializado en temas digitales. ¿Cómo ves este debate, mi estimado amigo? O buenos días, bienvenido. Hola Luis, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, gusto en saludarte. ¿Cuál es tu perspectiva de lo que está ocurriendo? Mira Luis, los riesgos son reales con respecto a el padrón de los datos biométricos y, digamos, las posibilidades de inconstitucionalidad que esto acarrea. De otra parte, lo que sí me parece a mí que vamos a ver, y se va a generalizar mucho, es esta serie de amparos que ya empezaron, porque la medida no es idónea y no tiene proporcionalidad. No está comprobado que la integración de este tipo de padrones, que fueron aprobados, por cierto, vía Fast Track, tenga un efecto directo para abatir los índices de inseguridad, de impunidad o de criminalidad en todo el país. Por otro lado, lo que podría provocar, particularmente en estados como en Sonora, me parece a mí que es lo siguiente, Luis. Sonora es uno de los estados que tiene la mayor tasa de penetración de telefonía celular. Aproximadamente 90% de la población tiene un teléfono celular y buena parte de esta población tiene un smartphone con acceso a Internet. Entonces, Sonora podría tener la particularidad de que de manera proporcional una mayor cantidad o tasa de su población se vea más expuesta a filtraciones de datos biométricos, robo de identidad a través de datos biométricos y en general experimentar esta situación que se está gestando y que, como han señalado expertos, activistas y colegas, es un riesgo verdadero. La concentración de este poder de almacenar, resguardar, concentrar los datos biométricos que son únicos, Luis, es decir, no puede haber otra persona en el mundo con tu misma huella digital, iris, pupila y rasgos faciales, es sumamente preocupante. Le atribuye al Estado mexicano particularmente enormes posibilidades legales, técnicas, constitucionales, lamentablemente, de vigilar la vida privada en sus dimensiones más sensibles de los ciudadanos y con la larga y documentada historia lamentable que tenemos de corrupción, es un riesgo que la concentración de esta base de datos, de este padrón, pueda filtrarse, pueda circular en espacios como la red profunda o la Deep Web y pues quedar a disposición de criminales digitales.
Entonces, ¿tú ves un riesgo a esto también? Sí, sí, Luis, veo un riesgo político, veo un riesgo técnico y sobre todo veo un riesgo en la cuestión de que es una afrenta contra las garantías individuales de los ciudadanos mexicanos, porque también va a provocar lo siguiente, una brecha entre aquellas personas que no van a poder darse de alta por algún motivo, por alguna postura o por algún tema tecnológico, y podrían perder su línea celular o quedarse sin acceso a Internet, ya que en muchas ocasiones el uso del smartphone es el único instrumento que tienen para acceder a la información, consultar datos, realizar operaciones o realizar labores diversas de índole laboral, académica, profesional. Y con esto se pondría también en entredicho la vigencia y el cumplimiento del artículo 6º constitucional, que debe generar por parte del Estado el acceso universal a la información, Luis. Y sin esta posibilidad técnica, a través de el acceso a Internet por medio del teléfono celular, esto es un verdadero riesgo, lamentablemente. Muy bien, pues te agradezco mucho, Jesús, y vamos a seguir analizando el tema para consultarte. Muchas gracias y buenos días. Claro que sí. Buenos días. Adelante. A ver, me voy. Estas son, mire, le pasé también, te acabo de pasar, Vini, otro tweet. Ya empezó la guerra de encuestas y le voy a presentar 3, vaya, formas de leerlas. Es decir, ya usted saque sus propias